Bien, Buen buen día, día, ¿cómo buen están? día. ¿Todo bien? Un Bien, gusto bien. saludarlos como siempre, saludar a Bueno, la gente que viste que mira y le escucha. ponemos humor un poco No, está bien, totalmente. a las cuestiones del día a día, Es que a ¿no? No nosotros nos queda queda eso, a otra. nosotros nos queda eso y pelearla como siempre. A ver, la gente sabe, la gente entiende. Y hay un dicho popular que dice, mirá, si yo no trabajo no como, es así, es lo que dice todo el Sí. mundo. Decís, gobierne quien gobierne, te puede gustar, te puede no gustar, puedes simpatizar o no, pero en definitiva si no laburás no pasa nada. Así que, y nos queda esto, nos queda, viste, entre nosotros podría ser un poco de humor, Sí, sí, no, sacarronamente, viste, no por ahí. claro. Porque cuando manejás cierta cantidad de información, la verdad que te desespera, viste. A veces cuando Ujú. empezás a ver, por ejemplo, nosotros hablamos fuera del aire con Ángel Claro. cuando hablamos, por eso el chiste. Pero cuando empezás a ver, por ejemplo, cuáles son los fondos que están detrás de toda esta historia, el swap y todo eso, si te querés matar y decís, no puede ser. Mm. No puede ser que sean los amigos de otra vez, ¿viste? Siempre los mismos apellidos, siempre la misma gente. Entonces, ya cuando empezás a manejar ese tipo de información, ese caudal, decís, ven, ahora me queda reírme porque, Claro. qué sé yo, Uno de ¿viste? uno de los fondos que está detrás digamos, de la demanda a la Argentina por YPF. Sí, también, sí, entre otras cosas, sí, es impresionante, o sea, Entonces, es increíble. Pero bueno, ¿de qué lado estás, Willy? Sí. Willy. Sí. Bueno, yo sinceramente le venía a hablar de otro tema que Sí. creo que tiene más que ver incluso con lo cotidiano y con lo que le pasa a la gente, que es el índice de precios al consumidor. El INDEC va a dar a conocer mañana el IPC, la Real. inflación. Realmente no sé qué pensar. Bueno. De septiembre, ¿sí? El IPC, el índice de precios al consumidor de septiembre. Hay una confusión, o sea, por ahí también nosotros coadyuvamos a eso, o a poner como sinónimo IPC de inflación, y la verdad que no es lo mismo generalmente. Ujú. Pero bueno, vale esa acepción para el caso del que estamos abordando. Mañana entonces el INDEC va a dar a conocer el índice de precio al consumidor de septiembre. Yo la verdad que me di cuenta la semana pasada cuando hablaba de este tema que era muy optimista porque decía, bueno, va a estar con un piso de 2% más o menos, una cosa, ¿viste? Bueno, es lo que el gobierno espera. Ujú. Ahora empiezan a haber previsiones de ciertas consultoras. Fueron cambiando entonces, ¿no? No, ¿sabés qué pasa? El tema es la ponderación, Eloy, es como siempre te intento explicar, digamos, el tema es cómo poner el index ciertas cosas y cómo va cambiando mes a mes esa ponderación, ¿sí? Que en realidad parece una cuestión técnica, deciste, bueno, yo sigo, los técnicos del index dicen, bueno, acá está el decálogo, este semanal, yo tengo que hacer esto que es acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mes a mes eso también va variando, ¿por qué? Por el tipo de consumo de la sociedad, por el tipo de gasto y por la cantidad de variables económicas que tienen que ver en esta historia, en esta estructura. Por ejemplo, el mes pasado fue muy importante lo que pasó con el dólar. Ujú. ¿Sí? Y si bien el gobierno o el relato oficial, ¿sí? Habla del principio de imputación de Menger, ¿sí? Dice, para que todos los argentinos, ¿viste? Cuando el presidente dice, porque son todos estúpidos, qué sé yo, ¿viste? Otra cosa, Ujú. porque el principio de imputación de Menger dice que no, que los precios se regulan solos y se determinan por los costos, ¿entendés? Pero después cuando pasa lo del dólar, por ejemplo, cuando sube y baja y sube y sube y sube y baja poco el dólar, ¿sí? El gobierno calladito levanta el teléfono y le dice a los formadores de precios, che, no te zarpes, no te vayas más allá de esto porque, pero al final no era que los costos, no, el dólar también tiene que ver, las decisiones políticas también tienen que ver, todo ese tipo de cosas intervienen, ¿sí? Para que el índice de precio al consumidor se acerque a lo más real posible a fin de mes. Ya lo dijo la Universidad Torcuato Di Tella, lo había hecho en mayo. Que le llamen a las estaciones de servicio, viste que sí, que la corten. Que la corten porque viste que se había postergado ese aumento en los combustibles, pero vos te vas a las estaciones de servicio No paran, y todos los días no paran. 1 centavo, 2 centavos, 1 peso, 2 pesos. Sí, que ojo, de una semana a la otra tenés variaciones Claro, de entre pero 50 nadie, y 70 pesos. Claro, o sea, y nadie lo dice de manera oficial. No, Digamos, oficialmente no, o sea, lo publicamos por ahí los medios, después claro. nos recontraputean porque dicen, Sí, ustedes sí. siempre tiran en contra, qué sé yo, ¿viste? Pero está pasando, loco, se No, pero mi bolsillo lo siente, ese es el problema. Sí, bueno, ¿viste? Bueno, la cuestión es... te saqué No, para nada, no, porque tiene que ver con eso justamente. Decía yo la semana pasada, hablaba de un piso de 2% y parece que era optimista. ¿Por qué? Porque hay consultoras que están previendo ya que podía ser entre 3% y más incluso también. Eso lo vamos a ver mañana, ojo. Ahora, Claro. siempre tengan en cuenta eso que es la inflación, la sensación real de la gente. Si el INDEC dice 3%, la gente dice en realidad fue 6%. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque uno podrá decir, bueno, pero antes la inflación era de 7, 15, qué sé yo, perfecto, es innegable eso, ¿sí? Pero la inflación es de 2 y 3%, con paritarias que no suben más de 1%, porque es lo que homologa el gobierno, ¿no? El gobierno no te firma ninguna paritaria que esté por encima del 1%, es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que la inflación duplica o triplica lo que vos estás aumentando mes a mes. O sea, ese es el análisis que deberían hacer todos, o deberíamos hacer todos en definitiva, ¿sí? Pero ¿qué pasó?
El mes pasado hubo mucha volatilidad cambiaria. Con el mercado cambiario, el mercado del dólar, básicamente, ¿sí? Hubo mucha volatilidad y eso terminó generando una elevación de costos para las empresas. Hay sectores, por ejemplo, como el rubro automotriz, ¿sí? Que tiene gran incidencia del dólar, ¿sí? Que aumentó los precios de manera importante, ¿sí? Y eso tiene impacto después en el índice final, digamos, de la inflación, ¿sí? El rubro alimentos y bebidas, por ejemplo, lo publicamos este fin de semana, ¿sí? Deciste, bueno, la inflación de alimentos empieza a generar, digamos, como cierta tensión. Vos deciste, bueno, pero no fue tanto, fue 1,5 o 1,8 en una semana, que fue la segunda semana de octubre. 1,8 es un montón porque es solamente una semana de las 3 que tiene el mes. Y te recuerdo, a vos te homologan paritarias de 1%. ¿Qué quiere decir? Que la inflación de alimentos casi duplicó, ¿sí?, lo que te pagan a vos por mes, o lo que tengas de aumento vos por mes. Entonces, esas cuestiones terminan, digamos, incidiendo en el índice final, y por eso es que empiezan a aparecer consultoras no tan optimistas que dicen, che, parece que estuvo más cercana al 3% que al 2%. Te repito, vos decís 1% es una pavada respecto a lo que teníamos antes. Pero también te repito que la homologación de las paritarias no supera el 1%, con lo cual termina siendo importante. Con una devaluación en el inicio del gobierno de Milei. Ni hablar, 25%. 25% oficial. Claro, oficial. Sí, oficial, sí, exactamente. Exacto. Que también, ojo, fue consecutiva porque hubo una devaluación en manos de Sergio Massa, y automáticamente después gana este gobierno y Caputo tiene otra devaluación más, con lo cual tenemos una devaluación casi del 100% entre las dos, en definitiva, ¿sí? Que terminan incidiendo fuertemente en los precios y en los salarios. ¿Por qué? Porque esa licuación de diciembre, enero y febrero, sobre todo para los jubilados, nunca fue reconocida. Eso fue un sector, eso fue una porción de salario, de ingresos que se perdió totalmente, ¿sí? Sobre todo para los jubilados. Los jubilados directamente les licuaron enero, febrero y marzo. Solamente parece que los gremios cercanos o allegados se arreglan bien, porque hay varios gremios que arreglaron muy bien, ¿no? Eso es invariable en todos los gobiernos. Sí, histórico. Cuando depende del gobierno que gane, se acerca a un gremio, directamente logra, digamos, un buen acuerdo y después tienen como un amparo directamente. Entre comillas, hasta el final del mandato. Eso es invariable en todos los gobiernos, ¿eh? Y en este gobierno también. ¿Se acuerdan Barrio Nuevo? Sí. Barrio Nuevo, creo que ni 2 semanas ya estaba sentado. Después se enemistó otra vez, ¿se acuerdan? Pero claro, bueno. Sí. Pero bueno. Fue un intento. Exactamente. Bueno, en definitiva es eso. En definitiva, mañana vamos a conocer la inflación de septiembre. Va a estar entre 2 y 3%. Y espero que esté ahí nada más, y no sea un poco más todavía. Porque repito, así sea 2 o 2,5%. La sensación que tiene la gente de lo que ocurre en las góndolas después es exactamente el doble. Bueno, ¿sí? de todas maneras es bajo relativamente, hablando de la época acá donde teníamos 15, 20. Te lo acabo de decir, se acaba de argumento. Vos decís 15, 20, perfecto. Claro. Pero era con paritarias. Sí. De otro era una paritaria que vos tenías cada 2 o 3 meses que podías arreglar, digamos, esa situación, porque el gremio estaba estipulado por ley. Ahora cambió esa cuestión. Sí. También se estipulan las paritarias, se negocia, pero el gobierno no homologa más de 1%. Por eso hice tantas veces esa aclaración, digamos, para que quede bien firme ese tema, ¿sí? Esa es la cuestión. Qué temita. Entonces, y por las dudas ya, este fin de semana estamos mirando algunos precios de las carnicerías que uno habitualmente compra y ya llegaron con aumentos. Exactamente. Bueno, pero tiene que ver con la demanda también. Se viene el Día de la Madre. Ojo, porque el consumo está en retracción, ¿eh? El consumo minorista, tanto el minorista como el mayorista, está en retracción. Ahora tiene vamos que a ver ver con las carnicerías. No, es la estructura de costos de los comercios. Que te dice, por eso lo decía al principio, justamente. El gobierno dice que no, que la inflación tiene que ver con el pase, digamos, cuando los precios están desregulados y libres, es solamente una cuestión de costos. Ahora, todo esto que les explicaba antes, el precio del dólar, la tensión política, el ida y vuelta, digamos, ¿viste? Hoy decido una cosa, mañana decido otra, hoy sos mi candidato, mañana no, este no es mi candidato, paso a este, que hace un año lo puteaba, decía que era un corrupto y un payaso, en el caso de Colorado Santilli, todo ese tipo de cuestiones terminan incidiendo. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Yo me cubro esa vez. Entonces, te subo el precio o subo el precio un poquito más porque me tengo que cubrir, ¿entendés? Y después por ahí no pasa nada. Pero el precio ya después no baja. Ya no baja más. Ese es el tema, sí. Pero pasa en todo, ¿no? Así que bueno, mañana tenemos el índice oficial. Vamos a ver. Creemos que va a estar entre 2 y 3%. Ojalá que sea hasta ahí nomás y no más que eso. De todas formas, bueno, hay que seguir luchándola. ¿Sí? Como siempre. Está bien. Como siempre. El resto de los pobres indigentes para toda la vida. Gracias, Guille. Un gusto, como siempre. Guillermo Báez, periodista de la redacción del diario